Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de nuestro curso de cirugía de terceros molares. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo el miércoles pasado, el miércoles de esta semana, perdón, que era todo lo que es complicaciones durante la cirugía de terceros molares. Listo, entonces habíamos visto todo lo que es complicaciones transoperatorias. Ahora vamos a ver un poco de complicaciones tardías locales. Tenemos el dolor posoperatorio, la hemorragia posquirúrgica, la alveolitis, el trismo, osteomielitis, hematoma y parestesia. Ya, igual dentro de las complicaciones tardías o posquirúrgicas tenemos la dehiscencia de la herida, que es que se rasgue la herida cuando tomamos puntos, que se abra la herida, que esto puede producir un retraso a nivel de la cicatrización. ¿Cómo podemos prevenir la dehiscencia de la herida? Utilizando una buena técnica séptica, es decir, todos los medios de asepsia y antisepsia, todo estéril. Realizar una cirugía lo más atraumática posible. Siempre que cerremos la incisión, que cerremos nuestro colgajo, debe ser sobre hueso sano, sobre hueso intacto y realizar nuestros puntos de sutura sin tensión. Otra de las complicaciones postoperatorias, pues es la formación de hematomas, sobre todo cuando hay sangrado excesivo o cuando no realizamos un buen control de hemostasia postquirúrgico. Siempre es importante controlar todo tipo de sangrado durante el transoperatorio antes de enviar al paciente a la casa a asegurarnos de que no se encuentre sangrando nada. Muchas veces puede ser por alguna lesión que se ha producido o hasta se puede producir un hematoma por la misma anestesia. Generalmente estos hematomas que vemos aquí como de coloración verde, morada, suceden en los pacientes, como ya les había mencionado, en los adultos mayores, debido a la laxitud de sus tejidos y suelen ser bastante aparatosos y suelen migrar por gravedad hasta el cuello o hasta el pecho. Entonces yo siempre, a mis pacientes mayores, yo siempre les advierto que esto puede suceder. Y bueno, luego estos van a pasar de morados, a verdes, amarillos, debido a la degradación de oxígeno de la hemoglobina. Y es normal. Entonces, explicar a nuestros pacientes, yo generalmente les digo, puede que se haga morado, verde, amarillo, que se le vaya hasta el pecho, no se asuste, es por la edad, es por los tejidos para que luego no nos estén fundando ahí con otros doctores o con sus familiares diciendo que les hemos maltratado. Sí, puede ser una extracción sencilla que literalmente de esas que uno saca el diente con los dedos y aún así se puede formar este proceso. Tenemos la alveolitis o también la que es la alveolitis seca, que es una complicación posoperatoria común después de la extracción dental, que se caracteriza por la inflamación y la infección del alveolo dental, el cual no va a tener, sus paredes van a estar vacías, el alveolo va a estar vacío, sus paredes van a estar desnudas, debido a la desaparición prematura del coágulo sanguíneo. Y al ver la desaparición prematura de este coágulo, va a haber hueso expuesto y las terminaciones nerviosas están expuestas y va a causar dolor intenso. ¿Por qué se puede producir esto? Por el uso de anestésicos locales con vasoconstrictor en exceso, lo que va a producir que no se forme el coágulo de forma adecuada, estado general del paciente, en pacientes, por ejemplo, con diabetes, o a veces hay pacientes que uno hace la extracción y no sangran nada, y ve uno que no se forma el coágulo. Siempre asegúrense de que se forme el coágulo. Si es necesario, después de la extracción, cureten un poco las paredes. A veces hasta lo que yo hago es doy un punto y es como que la sangre que se produce a nivel de la encía es como que
doy el punto y jalo la encía dentro del alveolo a que esa sangre me forme un coágulo. También se puede producir por trauma, también por presencia de bacterias, por un aporte vascular disminuido al hueso y enfermedades sistémicas. Esta alveolitis se va a presentar de 48 a 72 horas luego de la extracción dentaria. ¿Cómo se va a presentar? Como un dolor continuo, intenso, puede presentarse mal olor, puede presentarse una salivación excesiva por parte del paciente. ¿Qué vamos a hacer en estos casos de una alveolitis? Pues lo primero que hay que hacer es el avivado del alveolo con una solución salina para eliminar los restos alimenticios o bacterias. La aplicación de analgésicos a nuestro paciente, hay que enviarle medicación para el dolor. Se puede colocar dentro del alveolo almohadillas de gel o pasta de yodo o clorexidina en algunos casos para promover la cicatrización. En casos graves se puede considerar la colocación de un apósito medicado para cubrir el alveolo y protegerlo mientras sana. Y hay que evolucionar a nuestro paciente cada 48 horas. Y hay que valorar la necesidad de antibiótico terapia. No siempre es necesaria. ¿Qué se mencionaba antes? Antes se mencionaba que en un caso de alveolitis hay que curetear, se debe curetear el alveolo, se debe curetear las paredes hasta que haya un sangrado. Pero ¿qué nos dice la literatura actual? La literatura actual se refiere al manejo de la alveolitis como un tratamiento menos invasivo, un tratamiento más conservador, donde solo se realizan medidas como limpieza y desinfección del alveolo, es decir, lavar con solución salina, almohadillas medicadas que promuevan la cicatrización. Se puede usar el albofar, que es para control de la alveolitis, y el control del dolor adecuado con analgésicos. Cuando cureteamos o cuando recurrimos al curetaje, solo debemos considerar realizar un curetaje cuando existe una infección secundaria o hay necrosis evidente del tejido. Entonces, si hay necrosis evidente del tejido y vemos que hay tejido necrótico dentro del alveolo, pues cureteamos ese tejido para sacarlo para que no actúe como un cuerpo extraño y la infección y no se produzca una infección. Y si los síntomas del dolor continúan sin mejoría a pesar de otros enfoques. Pero la primera opción es el lavado con suero fisiológico y el uso de alguna sustancia como albofar y lavar de forma y hacer evolución y control del dolor en nuestros pacientes. Luego tenemos la osteomielitis, que esta pues ya es una infección a nivel del hueso. Esta osteomielitis se puede clasificar en supurativa o aguda, supurativo crónica, esclerosante focal o esclerosante difusa, ya cuando abarca áreas más grandes. ¿Cuál es el tratamiento de este? Pues una antibiótico terapia efectiva. Siempre la mejor antibiótico-terapia cuando se tenga a la mano es mediante un cultivo y antibiograma, la incisión y drenaje del material purulento, secuestrotomía de manera moderada, es decir, eliminar los pedazos óseos que se encuentren necrosados, retirar el hueso afectado mediante curetaje y lavado. Luego, otra complicación que tenemos después de la cirugía es el trismo, que el trismo es la incapacidad para abrir la boca, que esta se puede dar por la inyección anestésica en el interior del músculo, que generalmente es al interior de los pterigoideos, o también se puede dar un trismo mediato, que este trismo mediato se puede dar como consecuencia al edema, es decir, como consecuencia a la inflamación del mismo acto quirúrgico, que muchas veces esto se da según el tiempo que nos hemos demorado en nuestra cirugía. O muchas veces el trismo es una respuesta antiálgica, es decir, es una respuesta al dolor de lo que
se le ha realizado los terceros molares y muchas veces el paciente no puede abrir, no abre la boca de forma voluntaria. Entonces siempre hay que diferenciar que el tirismo sea real y que no sea porque el paciente no quiere abrir la boca. Entonces esto lo hacemos mediante nosotros mismos. Con nuestra mano intentamos abrir la boca. Si vemos que sí se abre, que la mandíbula se va hacia abajo, vemos que es porque muchas veces el paciente no quiere abrir la boca por el tratamiento que se les hizo. Entonces también siempre que realizamos una cirugía es muy importante decirle al paciente. Después de la cirugía, a partir del día de mañana, usted va a realizar ejercicios de apertura y cierre para lo que es ejercicios de apertura y cierre para que no se vaya a quedar luego con la boquita cerrada, porque muchas veces por miedo al dolor y eso no abren y cierran la boca. Vamos a tener el tratamiento del trismo, es analgesia, fisioterapia, que puede ser ejercicios de apertura y cierre, ellos mismos abriendo y cerrando la boca, o también ejercicios de apertura y cierre ayudados por una pinza de ropa, ayudados por 2 cucharas. Vamos a tener termoterapia, que es colocar calor local, lo mejor es el calor húmedo eh, a nivel de la articulación temporal mandibular, del músculo massétero, del músculo temporal. Y si es a causa de una infección, pues enviamos antibiótico terapia. Otra de las complicaciones que podemos tener es que nuestro paciente regrese con una hemorragia después de la cirugía, que nos dicen estoy sangrando mucho, no me para de sangrar, muerdo una gasa y me sigue sangrando. Muchas veces esta puede ser provocada por varias causas. Tenemos la que es inmediata a la exodoncia y mediata a la exodoncia. Entonces, dentro de las hemorragias postoperatorias de causas locales, vamos a tener por una herida en la mucosa, por una fractura parcial del hueso alveolar o de espículas óseas que quedan en el interior del alveolo, por la persistencia de un ápice fracturado que sigue en su sitio, por la presencia de un granuloma no cureteado, porque durante el procedimiento hubo una herida arterial o una herida venosa, muchas veces porque el paciente realiza enjuagues bucales o escupe o está succionando el alveolo después de la cirugía. Muchas veces también se realiza una extracción y a veces se realiza la extracción sin una radiografía y puede haber cercanía de tumores vascularizados como angiomas, épulis en el lugar de la exodoncia. Y también cuando si en algún caso que haya habido algún sangrado de algún vaso y nosotros realizamos electrocauterio, pues por la caída prematura de la escara de un vaso electrocoagulado. Entonces, ¿cuáles son los métodos para controlar el sangrado? Entonces, según Laskin, siempre es necesario tomar la presión arterial. ¿Por qué? Porque también tenemos causas generales por las que pueden presentarse sangrados postoperatorios. Las causas generales pueden ser pacientes que presenten alteraciones de la coagulación y puede que ya hayan sido detectados antes, es decir, que ya tengan algún diagnóstico. Pacientes que tomen medicamentos anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios o también cuando hay un aumento de la presión arterial. Este aumento de la presión arterial puede llegar a producir un sangrado postquirúrgico. Muchas veces, si no se envía una terapia o una analgesia adecuada postquirúrgica, puede llegar a producir que el paciente tenga dolor y si es un paciente sobre todo hipertenso, a este dolor puede llegar a presentar una subida de la presión arterial llevando a una vasodilatación, llevando a un sangrado de la cirugía que hemos realizado. Entonces, importante tomar la presión arterial, asegurarnos que la presión arterial del paciente no se encuentre elevada. Infiltración anestésica con vasoconstrictor. Es importante el uso de vasoconstrictor como para disminuir un poco el sangrado.
y poder observar el origen de este. Compresión digital continua del alveolo durante varios segundos. Se puede hacer la compresión digital. Hacer que el paciente muerda una torunda de 20 a 30 minutos. Colocar dentro del alveolo productos compuestos por gelatina. Es similar a la bioquímica de la fibrina que facilitará la formación del coágulo, como es esponjostam, gel foam. Se puede usar también la sutura para controlar el sangrado, el uso de cera hemostática, que ya habíamos hablado de esta, que se usa por aplastamiento cuando este nos funciona cuando el sangrado es óseo. Si hay un vaso sangrando, ligar los vasos, usar un punto transfixiante, que es un punto a ciegas cuando es de tejido blando, o el uso de cemento quirúrgico. Muchas veces realizamos todas estas cosas y no encontramos la causa. Entonces es importante si sucede que la presión no está alterada, no encontramos el origen del sangrado. Muchas veces el sangrado es en sábana, es decir, el sangrado le sangra la encía, le sangra el hueso, vemos que sangra todo. Entonces hay que hacer estudios hematológicos. En ese caso, mandamos estudios de sangre al paciente, sobre todo si ya vemos que la pérdida de sangre es muy cuantiosa, porque igual tenemos que revisar la hemoglobina, las plaquetas, porque ver si algún factor de coagulación está alterado, porque muchas veces puede que el paciente tenga alguna patología o alguna coagulopatía de base y el paciente no se entera hasta que se realizó el tratamiento con nosotros. Y a veces, en casos extremos, hasta es necesario colocar algún antifibrinolítico o administrar algún factor de coagulación o hemoderivados. Entonces, en el posoperatorio inmediato igual. O sea, lo más importante siempre es buscar la causa del sangrado. Entonces, ¿yo qué le recomiendo? Siempre anestesiar para que nuestro paciente esté cómodo. Anestesio, tienen que tener una buena aspiración y lavar. No porque esté sangrando, es como que no voy a ver. Así esté sangrando, yo aspiro y lavo. Y así yo puedo ver qué es lo que está sangrando. Y si ya vimos según la causa qué tenemos que hacer, si pinzar, si ligarle, electrocoagular. Y aparte, si ya vemos que si ya coagulamos y todo, igual suturar los bordes de la herida, que se prevé que se guarde el coágulo. Y que muerda la gasa de 15 a 30 minutos, hacer que el paciente espere en la sala de espera para ver que se forme el coágulo correctamente. Y lo que les había dicho, administrar local o sistémicamente medicamentos hemostáticos como el ácido tranexámico, que como para tranquilidad nuestra lo podemos enviar vía oral en casa y también colocarlo dentro del alveolo, sea en tableta o en ampolla. ¿Qué otras medidas? Las medidas sistémicas, vitamina K, también ampollas de vitamina K, el ácido tranexámico, ya en casos muy exagerados, crioprecipitados, transfusiones, plasma fresco. Ustedes dirán que esto es exagerado, pero realmente hay casos en que los pacientes sangran tanto, 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 que es necesario derivarlos, hacerles exámenes de sangre para derivarlos, para realizar pues transfusiones de hemoderivados o en los mejor de los casos que les pongan que les pasen una solución algo, pero siempre hay que tener en cuenta el sangrado del paciente. A veces estamos operando y no nos damos cuenta. Y eso también es importante. Igual ustedes si operan con turbina, pues que cuantifiquen la cantidad de suero que ponen en la botella. Si operan igual con micromotor, igual tienen que cuantificar siempre la aspiración vacía y ustedes cuantificar la cantidad de sangre, ir viendo como que cuánto ha sangrado el paciente y descontabilizando con lo de suero, obviamente. Y en casos extremos, pues consulta con el hematólogo. ¿Me ha pasado? Sí. ¿He tenido que hacer interconsulta con el hematólogo? Sí. Pues la verdad no fue un paciente mío, fue una complicación de una extracción
que yo acudía a resolver, pues porque la odontóloga no pudo realizar la extracción. Era un paciente de 72 años que según él no tenía nada y la odontóloga intentó sacar un tercer molar inferior que está con movilidad. Y se complicó. Para colmo, el paciente sangraba de la encía, sangraba del hueso. Y cuando yo llegué, yo ni siquiera intenté realizar la extracción porque el paciente, porque había mucho sangrado. Y más bien iba a ser un trauma para el paciente y yo no veía nada. Tomamos la presión, el paciente tenía como 180, 120 de presión. Yo pospuse la presión, pospuse la cirugía. Yo supuse que era un sangrado por la presión, luego le bajó al paciente la presión. El paciente refirió que siguió sangrando en la noche, se le recomendó ir al consultorio para que lo vean, no quiso ir. Al siguiente día acudió en la mañana, yo supuse que no era un sangrado leve, pero cuando lo revisé, el paciente escupía sangre, sangró bastantísimo y ahí fue cuando él dijo que tenía un problema en la sangre, en la coagulación y que tomaba medicamentos porque tenía, no sabía que tenía, dijo que tiene la sangre muy espesa y que tomaba medicamentos. Ese paciente, sin mentirle, habrá perdido unos 1000 ml de sangre. Menos mal, el caso del paciente era que tenía demasiados glóbulos rojos y a él tenían que quitarle sangre más bien para como tratamiento. Entonces él no necesitó reposición, pero hubo que enviarlo con el hematólogo para que el hematólogo le controlara ese sangrado. Al final, pues, le envió el mismo ácido tranexámico que yo ya había enviado. Ya vimos el trismo de las complicaciones posoperatorias. Otra complicación posoperatoria, pues son las vesículas herpéticas o aftas que pueden producirse. ¿Por qué? Porque sobre todo en pacientes que están un poco inmunodeprimidos o que tienen antecedentes de herpes, porque al realizar un procedimiento quirúrgico, pues el paciente como que se inmunodeprime un poco, porque un procedimiento quirúrgico es como un trauma, es como un trauma hacia el paciente. Entonces su sistema inmunológico se deprime un poco y pueden aparecer vesículas herpéticas o aftas. Otra de las complicaciones posoperatorias son reacciones medicamentosas como intolerancia digestiva, dolor gástrico o abdominal, náuseas o vómito, sobre todo en relación en los pacientes cuando enviamos antibiótico, sobre todo en los pacientes alérgicos a la penicilina que enviamos clindamicina puede llegar a producir diarrea, náusea, vómito. En los pacientes que se envía opioides puede llegar a producir náusea, vómito, entonces siempre lo mejor es mandar en conjunto con un antiemético y tener en cuenta que los AINES, si el paciente consume esta medicación en ayunas, puede llegar a producir dolor gástrico o dolor abdominal. Dentro de las complicaciones tardías sistémicas tenemos endocarditis bacteriana e infección sistémica, septicemias o sepsis generalizadas, angina de Ludwig, trombosis, sepsis de los senos cavernosos. Tenemos la tromboflebitis del seno cavernoso, que esta se produce por la extensión de la infección que provoca una tromboflebitis de las venas vecinas. Generalmente esto se produce cuando realizamos exodoncias a nivel del maxilar, en exodoncias de terceros molares superiores y estas infecciones y se produce una infección postquirúrgica y no se realiza un tratamiento adecuado o el paciente esté con una enfermedad sistémica que no está controlada, entonces esto puede llegar a producir que un coágulo recordando que el sistema venoso de la cara no tiene válvulas, entonces los coágulos sépticos pueden viajar desde desde una infección dental y llegar hasta el cerebro, produciendo una tromboflebitis a nivel del seno cavernoso, que es una complicación súper peligrosa, que no solo se puede dar por una
infección a nivel de maxilar, sino también por una infección de piel, sobre todo en frente, en nariz, sobre todo cuando se infectan granitos y heridas en piel también. La endocarditis bacteriana, que es una infección microbiana, sobre todo estreptocócica, a nivel de una válvula del corazón, que esta va a afectar al endocardio de forma prolongada. Como les había dicho, generalmente se va a formar vegetación a nivel de del corazón, sobre todo en el tejido cardíaco que se encuentre enfermo. Tenemos la septicemia, que ya es una presencia de bacterias de la infección a nivel del torrente circulatorio, que puede provenir de un foco séptico, como es una infección de origen dental, que igual esto se trata ya a nivel hospitalario con antibiótico-terapia de amplio espectro. La angina de Ludwig, que es una celulitis facial, que es una infección que va a producir aumento de volumen en región submental, submandibular y sublingual, que es una celulitis séptica generalizada. Es una infección que puede ser generalmente polibacteriana, que vamos a tener tanto microorganismos aerobios como anaerobios, y el más predominante es el beta hemolítico. ¿Cuál es el problema con este? Que al haber una infección de los tres espacios, que es el sublingual, submentoniano y submandibular, va a producir una proyección de la lengua hacia adelante, puede hacer que el paciente sienta que no puede respirar, puede llegar a comprometer la vía aérea. En este caso también el tratamiento es el drenaje y el uso de antibióticos de amplio espectro. Otras complicaciones que se pueden producir cuando realizamos extracciones dentales, sobre todo de terceros molares, es la lesión periodontal en la cara distal del segundo molar. Cuando realizamos extracciones de terceros molares superiores, sobre todo cuando están bien arriba y realizamos un colgajo. Es la herniación de la bola adiposa de Bichat durante la extracción, es decir, que la bolsa Bichat se va a salir por donde realizamos nuestro colgajo. Pues, ¿qué debemos realizar en este caso? Es con nuestro separador, separar la bolsa lo más que podamos, culminar nuestra extracción dental, volver a colocar la bolsa con una pinza en su lugar, volver a ingresarla y cerrar con puntos de sutura. Ya tener mucho cuidado igual cuando se aspira para no aspirar esta bolsa. También la necrosis pulpar del segundo molar, que puede ser provocada por movimientos de elevación aplicados contra la cara distal del segundo molar, que pueden causar su luxación y una lesión pulpar. En estos casos, lo que se debe realizar es un tratamiento de conducto a nivel del segundo molar. En conclusión, la preparación adecuada y el conocimiento de protocolos son esenciales para manejar emergencias en cirugía oral. La prevención y capacitación continua del equipo de salud son clave para minimizar riesgos y recordatorio de la importancia de tener un kit de emergencias actualizado siempre en nuestro consultorio. ¿Alguna pregunta que tengan respecto a este tema que acabamos de ver el día de hoy? Doc, buenas noches. Una pregunta. La ligadura, bueno, cuando hay las hemorragias, ¿cómo se hace la ligadura de los vasos? Y el punto a ciegas no entiendo muy bien cómo se debe realizar. Ya, un momento. Me pongo mi prendo mi cámara. A ver, la ligadura de los vasos, ¿cómo se debe realizar? Espérame un momentito, voy a una sutura. Entonces, cuando estamos realizando una cirugía y vemos que un vasito está sangrando, o sea, generalmente es como un puntito, que no sé si han visto que es como que salta así.
que es un vaso que generalmente se encuentra en el tejido. ¿Cómo ligo yo? Entonces, les voy a mostrar. Ya, digamos, yo ya ubico mi vaso y veo que este es mi vaso que está sangrando. ¿Qué hago yo? Lo pinzo con mi mosquito, pinzo mi vaso y ya tengo pinzado mi vaso. Mi vaso va a dejar de sangrar porque está pinzado. ¿Cómo lo ligo yo? Con una sutura, yo ligo mi vaso pasando por la pinza para atrás y regreso y bajo así y yo hago un nudo. Y así yo ligo mi vaso, haciendo un nudo. ¿Cómo? ¿Qué recomiendo yo? Generalmente los vasos que sangran son vasos que están adentro. Liguen con una sutura reabsorbible porque generalmente son vasos pequeños. Ya, generalmente son vasos pequeños. Entonces el punto es pinzar con la pinza, paso mi hilo de sutura y aquí yo hago un nudo. Pueden hacer un nudo, ¿cómo se llama? Con la portaagujas, o sea, anudar con la portaagujas o con las manos, que generalmente es el nido de cirujano. Y luego yo suelto y me queda el vaso con un nudito. Eso es ligar el vaso, que ya me queda anudado. Generalmente eso es cuando yo puedo ver el vaso. Si yo no veo el vaso, pero veo que mi tejido blando está sangrando, ¿qué hago yo? A ver, espérenme un momentito, que voy a ver un modelo. Ya, ahora, ¿cuándo doy yo un punto transfixiante? Un punto transfixiante doy yo cuando yo hago una extracción y digamos yo hago una extracción aquí y yo veo que este pedazo de la encía está sangrando, pero yo no sé dónde está sangrando y yo no sé cuál es el sangrado. Entonces un punto transfixiante es que yo cojo y vengo y yo veo que está sangrando aquí y yo doy un punto a ciegas. Es decir, yo no sé, yo no veo ningún vaso, pero yo veo que está sangrando esta zona. Entonces doy un punto a ciegas y anudo, ¿ya? Y anudo ese punto. Entonces, como les dije, a veces el músculo sangra o a veces hay un vaso muy pequeñito que no podemos ver. Entonces, yo con mi punto asfixiante, lo que yo hago, entonces yo doy mi punto a ciegas. Y con mi punto transfixiante lo que yo hago es compresión en esa zona. Y muchas veces dentro del tejido que yo estoy haciendo compresión, está el vaso que está sangrando, está el pedazo de músculo y deja de sangrar. Si no deja de sangrar y veo que está sangrando un poquito más abajo de donde di mi punto, pues suelto ese punto y doy otro punto transfixiante. Es un punto a ciegas básicamente, pero es para parar un sangrado. ¿Entendimos? Sí, Doc, muchas gracias. Listo. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Cuénteme. En la evolución postoperatoria de algunos pacientes que he realizado cirugía de terceros molares, ya digamos a las 2 semanas quizás, Ujú. totalmente asintomático, sin dolor, retirada de los puntos ya la semana anterior, refieren en la parte vestibular de la cara, en esa zona del tercer molar, un abultamiento totalmente asintomático, pero que se sienten y al palpar se siente un abultamiento. Una bolita. Ajá. Así me Ya. refieren a qué se debe y qué podemos hacer.
¿Cómo Ya, podemos evitarle? ¿qué es eso? Generalmente eso es una periosteitis. ¿Qué es una periosteitis? Es una inflamación del periósteo, que esto se da muchas veces porque no realizamos un levantamiento de colgajo adecuado, porque muchas veces cuando levantamos un colgajo o cuando realizamos una extracción y decolamos mucho, se queda pedazos de hueso, pedazos de diente entre el periósteo y el hueso. Entonces, eso se puede producir por eso. Entonces, ¿qué es importante? Levantar un colgajo de forma adecuada, siempre de espesor. La cámara. Levantar un colgajo de forma adecuada, siempre que sea el colgajo de espesor total, que el hueso quede expuesto completamente, que no levantemos solo la mucosa y dejemos el periósteo ahí abajo, sino levantar nuestro colgajo de espesor total. Y antes de cerrar nuestro colgajo o el área que hayamos decolado, lavar súper bien entre el área del hueso y el colgajo. ¿Me hago entender? Aquí, esta área de aquí que queda entre el hueso, entre esta área de aquí que queda entre el hueso y nuestro colgajo, lavar súper bien y ver que no queden ni que no queden pedazos de hueso, que no vayan a quedar pedacitos de diente, porque eso puede llegar a producir que dé que esta bolita, como menciona el doctor, se produzca en nuestros pacientes. Igual, generalmente después de que si esto se produce, esta inflamación del periósteo, lo que hacemos es mandar a nuestro paciente a que se coloque fomentos de agua tibia y esto con el tiempo va a ir pasando. Y lavar un poquito siempre con una jeringa, con suero fisiológico o con un poquito de Incident. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Doc, por favor, respecto a lo que es la angina de Lewy, y sabiendo que esta puede, bueno, es una inflamación grave que puede obstruir vías aéreas y puede ocasionar eh, mm, hasta incluso medianitis, mediatinitis en el paciente. No Sí. sé si podría ampliar, Doc, cuándo yo puedo drenar, porque usted habló incluso de drenar, pero también sabemos que el paciente ya va en un estado grave, en el cual incluso la apertura bucal va a ser muchas veces imposible. Si es preferible primero hacer una antibiótico-terapia de elección, cuál sería su posología y cuándo sería lo adecuado drenar. Ya, la angina de Ludwig es una complicación que se debe tratar de forma intraoperatoria siempre. Si un paciente les llega a ustedes con angina de Ludwig, nunca lo traten en el consultorio. Derívenlo inmediatamente al área hospitalaria. ¿Por qué? Porque esta angina de Ludwig puede llegar a complicar la vía aérea por este aumento de volumen a nivel cervical, porque este aumento de volumen a nivel cervical va a llegar a producir bastante inflamación, va a llegar que la lengua se vaya hacia atrás. En estos pacientes no se puede realizar una traqueostomía porque el área cervical está inflamada. Entonces, en estos pacientes hay que tratar con antibiótico-terapia vía intravenosa. Generalmente en estos se utiliza o penicilinas de amplio espectro o ya cefalosporinas de tercera, cuarta generación como ceftriaxonas. Se puede usar también, generalmente en estos pacientes se usa primero una antibiótico-terapia empírica, pero generalmente se trata de realizar cultivos de antibiogramas para dar un esquema antibiótico personalizado, porque como decía la doctora, esto puede llegar a avanzar hasta una infección hacia el mediastino, que es una mediastinitis. Y cuando se realiza el drenaje, siempre se realiza incisión en el área submental y en el área submandibular. Se realiza una comunicación entre los tres espacios. ¿Para qué? Para disminuir la flora bacteriana. ¿Por qué? Porque como les dije, es una infección mixta. Hay bacterias tanto anaerobias como aerobias. Y el simple hecho de yo abrir, voy a hacer que haya ingreso de oxígeno, lo que va a reducir la carga bacteriana de bacterias anaerobias. Pero como les mencionaba, no traten esto en el consultorio nunca.
Muchas veces cuando están en la rural y eso, los pacientes, hay áreas de difícil acceso y eso. Ahí sí, como que hasta que el paciente pueda llegar a un hospital y eso, medicamentos de amplio espectro. Sobre todo, generalmente si es en un centro de salud, coloquen intravenoso. em, Penicilina G benzatínica, em, o penicilina cristalina intravenosa o intramuscular, según lo que tenga. Y el abrir aquí, hacer una incisión en el área submental y en el área igual submandibular para disminuir la carga bacteriana de anaerobios. ¿Se entendió? ¿Alguna otra pregunta que tengamos respecto al tema de las complicaciones? Doc, una pregunta. Menciona que cuando se envía algún opioide también se debe enviar un antiemético. ¿Qué antiemético recomienda usted y en qué posología? Generalmente se puede enviar el ondansetron o la metoclopramida, que esto se lo puede enviar 2 veces al día y creo que el ondansetron es de 40 miligramos, no estoy segura, la verdad, de 40 miligramos o de 8 miligramos. No, es de 8 miligramos y se lo envía 2 veces al día, que eso va a evitar que el paciente tenga náuseas y que tenga vómitos. Si es muy intenso, se lo puede enviar 3 veces al día. Pero tenemos generalmente de elección el ondansetron y la metoclopramida. ¿Alguna otra pregunta? En algún momento tendremos alguna clase sobre los tipos de odontocepción según la posición del tercer molar o algo así. Sí, eso todo, o sea, todo eso se los voy a dar yo igual cuando veamos cuando tengamos la práctica en cerdos. La vamos a, cuando tengamos la práctica en cerdos, eso yo les voy a dar el tipo de odontosección que deben realizar según, que no necesariamente es como les había dicho, es un solo tipo de odontosección según el diente, pero igual la próxima semana les puedo recalcar eso. No hay ningún problema. De este tema, ¿alguna otra pregunta de complicaciones? Doc, disculpe el atrevimiento. Quizás tiene diapositivas donde tenga de farmacología en cirugía y en las patologías nombradas. Pues en esta tengo y ahora les voy a dar lo que es indicaciones postquirúrgicas y ahí tenemos también un poquito de farmacología. Ah, ya, gracias. Ya, no se preocupe. Listo. Entonces, ahora vamos. No hemos visto las indicaciones postquirúrgicas todavía, ¿verdad? No, Doc. Ya. Vamos a ver las indicaciones postquirúrgicas en nuestros pacientes. Vamos a tener que muchas veces es muy importante que nosotros demos las indicaciones a nuestros pacientes siempre
siempre de forma verbal como de forma escrita, ¿sí? Porque puede que salga todo bien en la cirugía, pero si el paciente no se cuida, no toma la medicación, nuestra cirugía va a fracasar y se va a infectar, no va a cicatrizar de forma correcta. Entonces, es importante que el paciente conozca todo lo que puede suceder después de una cirugía de extracción de muelas del juicio y las indicaciones que él debe seguir para su pronta recuperación y que pueda volver a sus actividades diarias lo más pronto posible. Entonces, una de las indicaciones que debemos dar a nuestro paciente es la compresión, es decir, tenemos que decirle al paciente que muerda la gasa. Después de que nosotros retiramos los terceros, siempre colocar una gasita no totalmente seca, sino una gasita un poco húmeda, porque si está totalmente seca, a veces se retira y se va llevando todo el coágulo se pega. Entonces, es importante que el paciente, después de una extracción dental, deba mantener mordida la gasa en el área de cirugía de 30 a 40 minutos y luego debe retirarlas con las manos limpios. Si el paciente observa o siente algún sangrado, le decimos que coloque otra gasita ahí y vuelva a morder otros 30 minutos. ¿Qué es la importancia de la compresión? Pues detener el sangrado, va a promover la formación del coágulo y también porque protege el coágulo y esta gasa va a absorber la sangre y la saliva, también evitando el riesgo de sufrir infecciones. También es importante la indicación sobre la higiene oral, que las primeras 24 horas el paciente no puede realizar enjuagues, no puede cepillarse los dientes para que no vaya a eliminar el coágulo. Después de las 24 horas, ya el paciente puede cepillarse los dientes. Recomendar que se cepille hasta el área posterior, siempre después de cada comida. Vamos a enviar un enjuague de clorexidina al 0,12%, que se enjuague de forma suave o en otro caso que se lave con jeringa de 2 veces al día, generalmente por 7 a 10 días, recordando que no puede usar más de 10 días el enjuague de clorexidina porque le pigmenta los dientes a nuestro paciente, ¿sí? También podemos recomendar enjuagues con agua tibia y sal. A veces en las áreas que los pacientes no tienen acceso para comprar un enjuague Incident, disuelven media cucharadita de sal en un vaso de agua tibia hervida y realizar los enjuagues después de cada comida por 7 a 10 días. Está contraindicado el uso de enjuagues con alcohol porque pueden irritar la zona donde se realizó la intervención quirúrgica. El manejo del dolor y la inflamación la vamos a realizar con termoterapia. Primero vamos a usar lo que es compresas frías. Primero vamos a usar frío, compresas frías o bolsas de hielo durante 15 minutos cada hora en la zona de la cirugía. Esto va a ser por 2 días. Y a partir del tercer o cuarto día, en donde es el punto más alto de la inflamación, decimos a nuestro paciente que se coloque compresas de agua tibia durante 10 minutos cada hora por 3 días para producir para que el paciente empiece a desinflamar. Listo. Respecto a la alimentación, en las primeras 24 horas yo les envío dieta líquida, de preferencia alimentos fríos como helados, sopas, les digo que si tomen sopas y eso que sea al tiempo porque el calor los va a inflamar, gelatinas, puré, alimentos licuados, evitando grasas y no irritantes locales como el ají. Eh,
Generalmente se menciona que hay que evitar lácteos, que hay que evitar, también es importante tomar líquidos y no ingerir alimentos. Respecto a mí, yo no mando restricciones alimenticias. O sea, yo primer día sí dieta líquida, nada caliente, eh, que tomen cosas frías, pero yo a partir del segundo día ya les envío dieta blanda. Yo no les prohíbo los lácteos, yo no les prohíbo que el maní, el ají sí, porque les va a arder. O sea, yo les digo no estén tomando maní, cosas muy ácidas, maní, perdón, ají, cosas muy picantes, cosas muy calientes o muy ácidas, porque les va a doler o les va a arder. Pero, ¿qué dicen los estudios? Que si los pacientes, que la dieta no tiene ninguna relación con las infecciones postoperatorias a nivel de cavidad oral. Más bien hay estudios que mencionan que los lácteos, que las bacterias que hay en los lácteos pueden llegar a ayudar a cicatrizar la mucosa oral. Lo importante es que siempre haya una higiene oral adecuada después de la ingesta de estos alimentos, para que estos alimentos no se queden ahí, no se fermenten, no se produzcan bacterias. Entonces, eso es lo que nos referimos de la dieta. También es importante que tomen abundantes líquidos y que no ingieran alimentos duros o granos. Eso sí es importante. Por ejemplo, que no estén comiendo canguil, que no estén comiendo doritos y esas cosas, porque digamos el canguil tiene esas cositas duras que se quedan ancladas en la encía y que es súper difícil de limpiar. O a veces están comiendo doritos y esos doritos igual muerden mal el dorito y se les mete en la encía y eso les duele, luego les produce infección. Y granos pequeños que se puedan meter dentro de las heridas. Sí es importante no consumir alcohol, no fumar, ya que retrasa los procesos de cicatrización. Aquí tenemos una. Ah, ¿qué es el canguil? El canguil es. Chuta. El manino, ya les digo, según estudios, no en cirugía oral no provoca nada, pero pues es la creencia de la mayoría que es un alimento inconoso. El canguil es las crispetas, no sé, el maíz, palomitas de maíz. Sí, las palomitas de maíz. Gracias, Judy. Las palomitas de maíz es el canguil. Aquí lo llamamos el canguil. Sigamos. Ahora respecto al reposo. Es importante que el paciente, al menos las primeras 24 horas, permanezca en reposo, que descanse con la cabeza elevada para reducir la inflamación, porque por gravedad, si está acostado totalmente o boca abajo, va a producir inflamación. No exponerse al sol, no exponerse al calor porque van a inflamar y no realizar ningún tipo de esfuerzo físico de 8 a 15 días porque puede producir sangrado o inflamación en nuestros pacientes. El control siempre es importante realizar un seguimiento en nuestros pacientes, sobre todo para el retiro de puntos, que generalmente yo les hago, antes yo les hacía el retiro de puntos a los 8 días, pero yo veo que a los 8 días no está cerrado completamente, entonces ahora a los 10 días yo les retiro los puntos y siempre, ya generalmente en el 100% de los casos, a los 10 días ya está cerrado completamente y retiro mis puntos y no queda nada abierto y así no se mete comida. Sí, en caso de que que el paciente tenga que haya tenido hemorragia o que tenga una alteración en los procesos de cicatrización, por ejemplo, en los pacientes que toman bifosfonatos, alondronatos
o cuando hubo comunicación bucosinusal, yo les cito a las 48 horas para ver que esté cicatrizando bien o para asegurarme que esté bien cerrada la herida. Ahora, la medicación para el control de infecciones y procesos inflamatorios. Entonces, dentro de los antibióticos tenemos los de primera elección, que generalmente em, usamos la amoxicilina, que es 500 miligramos, que la literatura menciona la amoxicilina. ¿Qué les digo? Ahora la amoxicilina sola a la gente le hace cosquillas. ¿Por qué? Porque la gente está muy acostumbrada a que me duele la garganta, me tomo una citromicina. Me duele el diente, me tomo una amoxicilina. Me duele la panza, me tomo una amoxicilina. Me tomo un Bactrim. Entonces, ahora hay mucha resistencia bacteriana. La amoxicilina en caso de infecciones severas o abscesos, por ejemplo, si hay un absceso o una infección, pues ¿cuál era la posología inicial? Cada 8 horas por 7 días. La podemos enviar. Yo generalmente si hay una infección, amoxicilina solita no mando nunca. La puedo combinar con metronidazol, que como les había dicho es un antiprotozoario, pero que es muy bueno para bacterias anaeróbicos, anaerobias. Entonces yo envío la amoxicilina cada 8 horas con el metronidazol de 250 miligramos o cada 8 horas. O si es muy fuerte, el metronidazol de 500 miligramos, igual cada 8 horas. Em, Vamos a tener que cuando ya son infecciones graves o generalmente, si yo hago una extracción, levanto colgajo, hago osteotomía, hago odontosección y doy puntos, yo envío amoxicilina con ácido clavulánico. La amoxicilina con ácido clavulánico se puede enviar 600 miligramos cada 25 miligramos cada 8 horas o 1000 miligramos cada 12 horas. Siempre el esquema antibiótico es 7 días, ¿sí? No manden un día, no manden 2 días, no manden 3 días y siempre díganle al paciente, usted al tercer día va a estar mejor. Pero eso no significa que usted no deje de tomar el antibiótico. Tiene que aclavar el ciclo de antibiótico los 7 días. ¿Ya? Entonces, en estos dos esquemas va muy bien. Yo generalmente mando el de 1000 miligramos cada 12 horas porque son menos tomas y mientras menos tomas hay menos posibilidad de que el paciente o se olvide una toma o se salte una toma o no tome a la hora que es. Entonces, generalmente yo envío 1000 gramos cada 12 horas por 7 días. En caso de que mi paciente tenga alergia a las penicilinas, enviamos clindamicina de 300 miligramos cada 8 horas por 7 días. Respecto a los antiinflamatorios, tenemos una gran carta de antiinflamatorios nosotros para enviar. Tenemos el ibuprofeno, 600 miligramos que podemos enviar cada 8 horas por 3 a 4 días, siempre después de cada comida para evitar la irritación gástrica. El meloxicam, 15 miligramos cada 12 horas por 3 a 4 días. La arcoxia, 90 miligramos o 120 miligramos cada 24 horas por 3 a 5 días. Siempre el inflamatorio que yo mando es según cuánto me demore en la cirugía, según si levanté colgajo, según si hice odontosección, según si hice osteotomía, según si mi paciente estuvo mucho tiempo con la boca abierta, según si el diente salió rápido o demoramos. Según esto, yo envío. Generalmente yo les envío en terceros molares arcoxia de 120 miligramos una vez al día y si mucho dolor, que tomen paracetamol. Es una toma y aparte del paracetamol, también podemos usar ketorolaco de 10 miligramos cada 6 o a 8 horas, máximo 5 días, porque puede provocar efectos gastrointestinales, o el ketorolaco sublingual de 30 miligramos, ese cada 12 horas o cada 24 horas.
Y el diclofenaco de 50 miligramos también hay cada 8 horas por 3 a 4 días. Otro medicamento que podemos usar como coadyuvante, que generalmente no lo recomiendo como un medicamento solo, a menos que el paciente tenga alguna contraindicación, como que es un paciente hipertenso no controlado. Enviamos paracetamol de 500 miligramos o de 1 gramo, que puede ser cada 8 horas por 3 a 4 días, recordando que la dosis máxima del paracetamol es de 4 gramos y puede combinarse con el ibuprofeno, puede combinarse con la arcoxia, puede combinarse con el ketorolaco. ¿Por qué? Porque no tienen los mismos mecanismos de acción y no van a producir, eh, un daño. Pero yo no le voy a combinar un ketorolaco con un ibuprofeno porque yo le voy a perforar el estómago si yo le combino dos AINES. Recordemos que el paracetamol es un selectivo de la COX-3. También podemos usar corticoides. El uso de corticoides es muy bueno, sobre todo la dexametasona intravenosa. El etoricoxib es la arcoxia. El etoricoxib es el nombre comercial. El uso de corticoides, a mí me gusta enviar la dexametasona de 4 miligramos o 8 miligramos de intravenoso, que puede ser enviado como dosis única de 8 miligramos después de la cirugía, o lo puedo enviar si yo veo que ya fue una cirugía que desgaste mucho hueso, que saque los 4/3, que mi paciente se va a inflamar, que hubo mucha manipulación porque ese tercer molar estaba muy arriba y no salía y le jalé el cachete, le jalé el labio. Lo puedo enviar 2 días. Los corticoides no podemos exceder más de 4 días. Si yo envío un corticoide más de 4 días, yo tengo que enviar en una dosis de descenso, ¿ya? O en una dosis de destete. Pero en cirugía oral no enviamos corticoide más de 4 días. Con 2 días es más que suficiente. Y también el corticoide lo usamos en infecciones muy, muy severas, por ejemplo, en angina de Ludwig. Es un tema controversial, sí, porque el corticoide puede llegar a producir inmunosupresión, pero en caso, y dicen, es que si está con una infección y yo le envío un corticoide, hay inmunosupresión, pero en estos casos, por ejemplo, como una angina de Ludwig, que la vía aérea está prometida por un aumento de volumen, yo tengo que poner costo-beneficio y yo le envío un corticoide porque tengo que asegurar siempre la vía aérea, porque no me sirve nada que el sistema inmunológico de mi paciente esté bien si mi paciente no puede respirar porque tiene un edema severo. Entonces, ¿en qué nos va a ayudar la dexametasona? La dexametasona nos va a ayudar muchísimo para que nuestro paciente no se inflame mucho. A los pacientes, literalmente el paciente lo que le encanta es salir de la cirugía y luego decir, yo casi no me inflamé mucho, doctora, qué bueno, no sé qué, y eso nos va a ayudar el corticoide. No le tengan miedo al corticoide, usándolo con cuidado y como debe ser, y no exceder los 4 días. ¿Ya? También es importante mencionar a nuestro paciente los signos de alarma. ¿Qué signos de alarma deben fijarse el paciente y debe acudir o contactarnos? Sangrado persistente pasadas las 24 horas. Dolor intenso después del tercer día, acompañado de una hinchazón severa en la zona donde se realizó el procedimiento quirúrgico. Si hay secreción purulenta, que el paciente va a sentir mal olor, va a sentir un sabor fétido en la boca. Fiebre mayor a los 38 grados. Es muy probable que el primer día hasta el segundo día después de la cirugía, el paciente llegue a presentar febrículas 37,5, 37,8, es normal. ¿Por qué? Porque es el síndrome de respuesta adaptativa de nuestro cuerpo. Es decir, la fiebre o el aumento de la temperatura es una respuesta que da nuestro cuerpo ante un trauma y la cirugía que nosotros estamos realizando es un trauma. Entonces es de lo más normal. Enviamos paracetamol, no pasa nada. Pero si ya hay fiebre mayor a los 38 grados centígrados, sí hay que preocuparnos porque puede llegar a ser un signo de infección.
Trismos, dificultad para la abertura bucal, que ya les dije que hay que comprobar que sea porque el paciente no puede abrir la boca, no porque no le da la gana de abrir la boca, que pasa mucho. Sobre todo eso pasa en los pacientes que son súper consentidos, que son súper mimados, que son así delicados. Entonces uno mismo les abre y les dice, mira que si puedes abrir, tú mismo te vas a abrir con 2 cucharas y vas a ir abriendo de a poco, te colocas tus compresas y punto. ¿Ya? También reacción alérgica a los medicamentos, es decir, si usted presenta urticaria, si le sale un sarpullido en la piel, si presenta alguna dificultad para respirar o algo, porque muchas veces algunos pacientes no han tomado algún tipo de medicación y pueden llegar a producir una reacción adversa. Generalmente lo que presentan es que le sale algún sarpullido. E igual el desprendimiento del coágulo, ya vimos los signos de alveolitis. Entonces, sí. Si nuestro paciente presenta alguno de estos signos, contactarse con nosotros inmediatamente. Y esas son las indicaciones postquirúrgicas. ¿Alguna pregunta al respecto? Doc, nuevamente buenas noches. Y no sé si recuerda la conferencia del doctor de Perú, cuando hablaba de la cirugía y se refería a la dexametasona, comentaba sobre algo nuevo que estaban utilizando de infiltrar cercano a la mucosa del 7 cuando hacían una extracción un poquito traumática del tercer molar en vestibular, en esa zona entre el periósteo a nivel del segundo molar. Infiltraban dexametasona, un ámpula de dexametasona y la verdad le he utilizado en extracciones de terceros molares que han sido un poquito más trabajosas, que ya superan los 15, 20 minutos, 30 minutos trabajando laboriosamente para extraerlo y la verdad me ha ido bien. Él lo comentaba, ya el doctor me había comentado también en algún momento. ¿Qué usted cree de eso? ¿Algún riesgo? Usted decía, no tengan miedo de utilizar la dexametasona porque siempre hemos tenido ese miedo después con esa dosis de descenso después. ¿Qué usted cree sobre eso? ¿Qué puede opinarme? Aconsejarme. Sí, hay estudios, realmente hay bastantes estudios que demuestran que hay una mejora significativa en la evolución postoperatoria del paciente, en lo que es el edema y la inflamación, cuando se usa el corticoide de forma local, es decir, a nivel del área de la extracción. Pero obviamente también hay que tener en cuenta la dosis que se está colocando. Si yo ya le coloco a mi paciente un corticoide en el área quirúrgica, ya no le voy a colocar un corticoide a mi paciente a nivel del área, a nivel intramuscular. Entonces, igual los estudios mencionan que, que se obtiene buenos resultados tanto colocando a nuestro paciente en el área quirúrgica como intramuscular. Pero igual es lo que yo les mencionaba. También hay estudios que mencionan que colocando el corticoide con un analgésico antes de la cirugía aumenta la eficacia de la anestesia local. Entonces, ustedes, así como el doctor dice, tienen que ir probando, tienen que ir viendo, siempre uno tiene que ir viendo qué le funciona a uno, con qué trabaja mejor uno. A mí personalmente lo que me gusta es colocarles después de la cirugía. Yo misma les coloco porque a veces uno les dice, venga, colóquese una hora antes, pero no tienen dónde colocarse. Entonces yo misma les coloco después de la cirugía dexametasona de 8 miligramos y un diclofenaco de 75 miligramos, a que el paciente se vaya tranquilo y sin dolor a su casa. Y como decía el doctor, se puede colocar intralesional, es decir, dentro de donde realizamos el acto quirúrgico a nivel de la mucosa y está comprobado científicamente y los estudios mencionan que hay una mejor evolución postquirúrgica en cuanto a edema e inflamación. ¿Alguna otra pregunta?
Mm, No tenemos preguntas. Y en cuanto a lo que mencionaba el doctor, de lo que vemos, lo de odontosecciones y eso, la próxima semana vamos a empezar con casos clínicos. Entonces yo les voy a traer radiografías. Vamos, es sumamente importante que participen todos, que como harían la odontosección, yo les va a estar dibujado ahí en las diapositivas. En los varios casos, así haría la odontosección, así hice yo, hasta les voy a decir, así hice yo y me salió mal, o así hice yo y salió de una, porque muchas veces yo también, a veces digo, ¿cómo será que le hago la odontosección a que salga más rápido? Y yo misma me complico por la decisión que yo tomé. Entonces, eso vamos a ver igual cuando veamos todo lo que es los casos clínicos. Igual la próxima semana tenemos una charla programada con con la anestesióloga sobre la sedación. Igual, como les había ofrecido, hoy les traje igual un poco de información respecto a lo que es el plasma rico en fibrina para lo que es el área de odontología. Entonces, ¿qué es el PRF o plasma rico en fibrina? Este es un concentrado autólogo de plaquetas y leucocitos que obtenemos mediante la centrifugación de sangre sin anticoagulantes que forman un coágulo de fibrina tridimensional, el cual es capaz de liberar progresivamente factores de crecimiento. Entonces, realmente lo que es un coágulo de sangre autógeno optimizado en el cual vamos a obtener esto que vemos aquí en la imagen, que es una membrana de fibrina fuerte que está formada por células de la persona a la que le hemos extraído la sangre, enriquecida con factores de crecimiento y proteínas de la matriz. Entonces, ¿cuál es la técnica para la extracción de este PRF? Entonces, primero es la extracción de sangre de nuestro paciente, sangre venosa, 10 ml de sangre que la podemos sacar del antebrazo o si no se puede, de alguna venita de la mano, pero es sangre de la vena antecubital del paciente generalmente. Y inmediatamente que sacamos esta sangre, procedemos a centrifugarla. Cuando vamos a hacer PRF, lo realizamos en los tubos de color rojo, que estos tubos no tienen anticoagulante. Y en nuestra centrífuga vamos a poner 3000 revoluciones por minuto y la vamos a centrifugar 10 minutos o a 2700 revoluciones por minuto y la centrifugamos durante 12 minutos. Entonces, cada tubo de extracción sanguínea va a equivaler a una membrana de fibrina. Entonces, si yo quiero 2 o 3 membranas, tengo que extraer más tubos. El fibrinógeno se va a concentrar inicialmente en la parte media alta del tubo de la muestra y posteriormente la trombina circulante la va a transformar en fibrina y va a crear un coágulo de esta que se va a localizar en la parte media del tubo tras la centrifugación. Básicamente lo que nosotros vamos a obtener es esto. Esto que vemos aquí, que en la parte superior va a ser una zona de menor concentración de plaquetas, luego vamos a tener una zona intermedia de alta concentración plaquetaria y luego tenemos la parte que se conoce como buffy coat, que es la parte que está cercana a la sangre, que es la zona de mayor concentración plaquetaria. Y esto rojo que vemos aquí, pues es los, los glóbulos rojos que ya no tienen plaquetas. Entonces, ¿qué contiene este PRF? Este PRF o plasma rico en fibrina va a tener plaquetas, que estas plaquetas van a liberar factores de crecimiento, va a tener leucocitos, que estos leucocitos tienen un efecto antiinflamatorio y antimicrobiano, va a haber fibrina, que va a dar estructura tridimensional que va a guiar la cicatrización y tiene factores de crecimiento como el PDGF, TGF, el VGF, el IGF, el EGF, que promueven angiogénesis, regeneración tisular y formación de colágeno, que ahora vamos a ver uno a uno qué hace cada uno.
El PDGF o Platelet Derived Growth Factor, que es el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. ¿Cuál es su función principal? Reclutar células reparadoras como fibroblastos, células madre mesenquimales. ¿Y qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su acción? Aumenta la proliferación celular, estimula la producción de matriz extracelular de colágeno y mejora la cicatrización de tejidos duros y blandos. Y es uno de los factores más abundantes en el plasma rico en fibrina. Luego tenemos el TGF-beta, que es el Transforming Growth Factor beta, que es el factor de crecimiento transformante beta, cuya función principal es regulación de la reparación y la remodelación tisular. Su acción es de estimular la formación de colágeno y modular la inflamación, es decir, va a tener un efecto antiinflamatorio y favorece a la regeneración ósea. Es muy importante para regeneración periodontal y para oseointegración. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una extracción y queremos hacer preservación alveolar y colocamos hueso, pues podemos mezclarlo, hacer sticky bone, mezclando este huesito con nuestro PRF, y eso va a ayudar a que este hueso se integre más rápido y de mejor manera y evitar que haya un rechazo. Tenemos el VEGF, que es el Vascular Endothelial Growth Factor o factor de crecimiento endotelial vascular, que estimula la angiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos sanguíneos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque va a aumentar la vascularización del sitio sanguíneo, que es importante para la formación del coágulo, la buena cicatrización, mejorando el aporte de oxígeno y nutrientes y reduce el tiempo de cicatrización. ¿Qué es ¿Cuál es su relevancia clínica? Crucial en injertos, igualmente en regeneración ósea y en tejidos blandos. Tenemos la IGF, que es el factor de crecimiento similar a la insulina, cuya función principal es promover el crecimiento y la diferenciación celular. ¿Y qué va a hacer? Estimular la regeneración ósea, aumenta la síntesis de proteínas y matriz extracelular, favorece la proliferación de fibroblastos y es importante para la consolidación ósea y la cicatrización rápida. Tenemos el EGF o factor de crecimiento epidérmico, que estimula la proliferación epitelial, es decir, va a acelerar la repitelización de las heridas, mejora la reparación de la mucosa oral y favorece la migración celular, que es importante para cicatrización de tejidos blandos y de la mucosa. Entonces, ¿cuál es la importancia de nuestro plasma rico en fibrina en la medicina y en la odontología? Que va a promover la cicatrización, que acelera la cicatrización de heridas y tejidos, mejorando los resultados postquirúrgicos y reduciendo complicaciones en los pacientes, que es de uso seguro y autólogo. ¿Por qué? Porque es un producto que es derivado de la sangre del mismo paciente, entonces va a minimizar como el riesgo de rechazo, como de sustancias que sean externas del paciente, de transmisión de enfermedades y garantiza una opción segura en tratamientos. La versatilidad en las aplicaciones clínicas, porque se puede usar en diversas áreas, desde cirugía periodontal, regeneración ósea, optimizando la recuperación y la satisfacción del paciente en procedimientos odontológicos. Entonces, ¿cómo la podemos usar? Para la regeneración después de procedimientos quirúrgicos que realicemos para regenerar tejidos blandos dentro de la cirugía, y para la inflamación, porque no solo acelera la cicatrización, sino que también reduce significativamente la inflamación posoperatoria, mejorando la experiencia y la recuperación de nuestro paciente. Dentro de la odontología tenemos en regeneración ósea mejorada. Se utiliza para optimizar la integración de injertos óseos en implantología, favoreciendo la formación de nuevo tejido óseo y reduciendo complicaciones. En cicatrización posoperatoria acelerada, en procedimientos quirúrgicos orales, va a acelerar la recuperación
disminuyendo la inflamación y el dolor, mejora la experiencia del paciente durante el proceso de sanación en tratamientos periodontales efectivos. Este plasma rico en fibrina se aplica en la regeneración del tejido periodontal perdido y promueve la curación de enfermedades periodontales y también mejora los resultados a nivel de injertos gingivales. Esto ya vimos. Entonces, nosotros la podemos usar colocándola en los alvéolos después de extracción. Se puede hacer membranas. Se puede usar para cerrar comunicaciones bucosinusales. Se puede usar como membrana cuando se coloca injertos óseos. Se puede mezclar con hueso cuando se coloca injertos óseos. Se puede utilizar también cuando se realiza tratamientos periodontales, curetajes y raspados periodontales. ¿Cuáles son sus ventajas? Que como es autóloga, reduce el riesgo de rechazo y complicaciones, superando a biomateriales de origen animal o sintético en seguridad y eficacia. Su composición única, que tiene factores de crecimiento y citoquinas que promueven la regeneración activa de tejidos, mejorando la cicatrización. Y los resultados clínicos superiores que demuestran que acelera la cicatrización y mejora la integración en procedimientos quirúrgicos, superando a colágeno y membranas sintéticas en efectividad. Entonces, en cuanto a evidencia científica sobre hay varios estudios ya realizados que nos dicen que mejora la cicatrización, que reduce las complicaciones posquirúrgicas. Hay bastante evidencia tanto en ensayos clínicos como en metaanálisis. Tiene un papel crucial en lo que es medicina regenerativa y tiene superioridad frente a biomateriales tradicionales. Hay un estudio que es Application of Advanced Palate Rich Fibrin in Oral and Maxillofacial Surgery, que es del año 2024, que es una revisión sistémica, es decir, que tiene buenas bases, en el cual va a analizar el uso del PRF y con el menor dolor postoperatorio y sus procesos regenerativos. Entonces, ¿qué nos dice este estudio? Nos dice que hay una alta incidencia en la mejor recuperación en los pacientes, que es el usado PRF postquirúrgico en comparación con los pacientes que no se ha utilizado, que hay menor inflamación y hasta menor dolor postoperatorio. O sea, que influye también hasta en el dolor. Aquí hay otro estudio realizado en el año 2025, que también es una revisión sistémica y un metaanálisis, que es de The Efficacy of Palate Rich Fibrin in Post-Extraction Hard and Soft Tissue, es decir, en relación al tejido duro y al tejido blando, eh, en asociado a las complicaciones postquirúrgicas y a la recuperación. Y el hallazgo clave nos dice que el PRF mejora significativamente la cicatrización de tejidos blandos tras extracciones dentales y que va a reducir la incidencia de, ¿cómo se llama? De alveolitis y de dolor postoperatorio. Entonces nos dice que es un soporte eficaz para el manejo post-extracción dental y reducción de complicaciones. Entonces, los estudios clínicos demuestran la mejora significativa en la integración ósea de implantes también dentales. También se puede usar cuando se coloca implantes dentales, que hay una mejor oseointegración, superando la tasa de éxito de tratamientos convencionales. Y también se menciona en los estudios que en pacientes con heridas crónicas hemos demostrado resultados positivos, acelerando el cierre de heridas y reduciendo complicaciones en comparación con métodos tradicionales. Mencionaba en pacientes que tenían lesiones subprotésicas, en pacientes que tenían heridas que no cerraban.
en colgajos que se habían desgarrado y no cerraban. Entonces, todo esto nos va a ayudar. ¿Cuál es la conclusión general? Que las publicaciones recientes muestran que el PRF y sus variantes, porque hay variantes según el tiempo de centrifugado, van a tener beneficios clínicos demostrados en cicatrización, manejo del dolor, control de complicaciones y mejora periodontal. Ahora cada vez se está estudiando más en cirugía oral, en periodoncia, también se lo usa en estética facial. Se lo usa para tratamientos de cara, se lo usa también cuando se hace lipoinjerto, se mezcla el PRF con la grasa y hay una mayor aceptación de la grasa, se lo usa en regeneración ósea y también aún existe heterogeneidad en protocolos y niveles de evidencia y es necesario ensayos controlados más amplios y estandarizados, es decir, que aún no hay como que un estándar o un protocolo que esté realmente establecido, o sea, no hay nada establecido completamente de cómo se debe realizar esto, pero lo que sí sabemos son todas las buenas funciones para que nos sirve esto y todas las ventajas que tiene esto. ¿Alguna pregunta? Oh, muy buenas noches nuevamente. Como yo, como odontólogo en mi consultorio, yo puedo hacer todas estas cosas. Tendría que tener una centrifugadora, ¿verdad? O que usted Sí, me recomienda, no sé, porque la verdad que hasta ahí todo muy bien, pero yo lo veo todavía como ciencia ficción, porque está complicado yo tener una centrifugadora, mandar al paciente. Sería no, un caso ya planificado o algo así, un poco más complejo, no sé. ¿Qué usted me recomienda? pues miren, tener una centrífuga no es algo como que muy lejano. Hay centrífugas que valen 150, 200, de ahí hasta de $1000, pero una centrífuga de $150 le sirve perfecto y es como un plus que ustedes le pueden ofrecer al paciente, ¿me entiende? Como que también obviamente tienen que saber extraer sangre, porque nada más es extraer sangre, colocar en el tubo, poner mi centrífuga y realizar. Entonces, ustedes, digamos, yo obviamente es como un servicio plus que yo les ofrezco a mis pacientes, ¿ya? Yo les digo a mis pacientes, tenemos esto, es para que usted tenga mejor cicatrización o digamos, hay pacientes digamos, pacientes que toman bifosfonatos, que no es que yo les ofrezco, yo les digo, se lo tiene que hacer porque si no, yo no le opero. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a que mi paciente cicatrice bien. Yo obviamente cobro un valor extra. Generalmente cuando es en la consulta privada es de $50. En los consultorios yo llevo mi centrífuga, yo voy, llevo mi centrífuga, saco la sangre, yo mismo centrifugo ahí, alrededor de 30 a $35. Ustedes pueden ver según su mercado y poner un valor. Y ustedes ven que en 4 o 5 pacientes ustedes han recuperado su inversión. Y no solo es post-extracción, no es solo para pacientes inmunocomprometidos. También a veces cuando yo hago preservación alveolar, yo hago mi plasma rico en fibrina y yo lo mezclo con el hueso y lo coloco dentro del alveolo y así yo me aseguro de que haya una mejor osseointegración y evitar que haya rechazo del hueso, porque hay que considerar que el hueso es un cuerpo extraño y puede haber un rechazo. En caso de que, digamos, yo estoy haciendo una cirugía y hay una comunicación bucosinusal, no pasa nada, cojo, le saco sangre, centrifugo, 12 minutos, coloco en el alveolo, hago su colgajo y cierro. Entonces, como pueden ver, la podemos usar de distintas maneras. Igual a veces lo podemos usar como membrana, tiene alguna lesioncita. Hay un kit para hacer membrana. Denme un segundo. Entonces, yo tengo este kit, que es el kit de plasma para el plasma rico en fibrin. Entonces viene de esta manera. Aquí se colocan los tubos, aquí coloco yo mi hueso, aquí coloco mi coágulo. Entonces coloco aquí el plasma rico en fibrina que sale, yo le coloco esta tapita encima
y dejo ahí unos 5 minutos y esto va a aplastar y luego yo saco y tengo una membrana natural del paciente que he hecho con PRF. Pero para hacer eso sí necesitan esta cajita, que es como un kit de PRF que cuesta igual como $100 también. Sobre todo si les gusta lo que es cirugía periodontal, tratamientos periodontales y esas cosas. Igual, por ejemplo, les había dicho en pacientes con enfermedad periodontal, yo puedo colocar el plasma en las encías después de hacer un raspado y un alisado periodontal y vieron que tiene también bacteria, que tiene funciones antibacterianas, que tiene funciones regenerativas y antiinflamatorias y también nos ayuda en ese procedimiento. Entonces yo lo puedo aplicar muchísimo. O sea, si yo lo tengo, yo voy a tratar de sacarle el jugo, de utilizarla, de usar en esos pacientes especiales que tienen alguna patología especial o veo que no se le forma el coágulo y yo digo, le vas a dar un alveolito y le voy a decir, mire, no se le está formando el coágulo, puede haber estas complicaciones, le saco la sangre, centrifugo. Le coloco dentro del alveolo, le pongo un punto en X para sostener el PRF y lo mando a su casa y con la tranquilidad de que no me va a regresar con una alveolitis. Entonces no es algo así muy lejano, es algo que ustedes pueden incorporar en sus consultorios, lo que sí a veces tienen que tener un poco de experticia para sacar sangre, porque como hay sus pacientes muy fáciles, hay sus pacientes muy difíciles, sobre todo los adultos mayores que tienen las venas súper delgaditas, pero es hasta cogerle el tino. ¿Alguna otra pregunta? ¿No alguna pregunta sobre los temas que hemos visto? A ver si tenemos un caso. Si tienen un caso, pueden enviar al grupo el rayos X o el día o la próxima semana que estemos viendo casos clínicos, comparten el rayos X en la pantalla para poder verlo todos y opinar. La próxima semana, el 17, la doctora nos va a ayudar con su charla de sedación y ya vamos a ver todo lo que es casos clínicos. Igual si tienen alguna pregunta de algún tema en especial que quisieran que reforcemos, no sé, farmacología, de lo que sea, ustedes me mencionan y podemos reforzarlo. Aún tenemos 2 clases más, 2 semanas más de clases en la que vamos a ver los casos clínicos, vamos a ver lo de sedación consciente. Entonces aprovechen si tienen alguna pregunta de algún tema que desean que yo les pueda preparar una conferencia, me dicen con toda la confianza. ¿Alguna pregunta? Si no tenemos preguntas, nos vemos la próxima semana y espero que tengan un buen fin de semana. Una buena noche.